nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Padre, gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, y declaramos, Señor, que tú estás siempre en nuestras vidas, que tú nos ayudas en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén. Bien, ¿cómo están? Debido a las multitudes, continuamos, ¿verdad? Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 6, verso 25. Uso el sonido para que se grabe bien. Y en esta tarde quiero hablarles acerca de saliendo de la ansiedad. ¿Saliendo de qué? La ansiedad. Saliendo de la ansiedad, ¿verdad? Yo sé que aquí ninguno de ustedes es ansioso, ¿verdad? Ustedes nunca han experimentado la ansiedad ni saben qué es eso, ¿verdad? Muy bien, pues Mateo capítulo 6, verso 25 dice: por tanto os digo, hablando Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hablando Jesús nos dice que no nos afanemos. ¿Por qué? Por nuestra vida, ¿verdad? Que no nos afanemos por nuestra vida, que habremos de comer y que habremos de beber. Y algo que nosotros tenemos que saber es que las emociones son importantes. Las emociones son muy importantes para nuestra vida porque nos ayudan a emocionarnos, porque nos ayudan a tener metas, nos ayudan a cumplir sueños, nos ayudan a emocionarnos ante la vida, ante lo bonito de la vida, ante Dios. Pero cuando nosotros no controlamos las emociones nos controlan a nosotros, ¿verdad? Cuando la emoción sube, ¿qué? La inteligencia, ¿qué? Baja. Y entonces las emociones nos controlan a nosotros. Cuando la emoción se desborda, se sale de control, una mala emoción, entonces nuestra inteligencia y nuestra sabiduría en Dios desciende o baja, ¿verdad? Y no nos permite pensar correctamente. En Mateo capítulo 6, verso 31, la Biblia nos dice: no os afanéis, o no te afanes, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Yo se los leo. Mateo capítulo 6, 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio ¿qué? Mal. Su propio mal. Cada día tiene su propia bendición. Y hay cosas que a lo mejor nosotros no podemos controlar. No podemos controlar lo malo del día. Hay cosas que no están bajo nuestro control. Pero cuando nosotros queremos arreglar y organizar todo, es muy difícil que nosotros podamos a veces volver todo en bendición, porque la Biblia dice que cada día tiene su propio ¿qué? Su propio mal. Y en Lucas 12, 22, quiero leerles estas citas para que usted vaya entendiendo algo acerca de qué dice de inicio la Biblia en cuanto a la ansiedad. A Lucas 12, 22 dice: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, ni que vestiréis. Te dice 4 veces. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces hablando Jesús. Te dice: ¿por qué se afanan tanto por lo que pasa el día de hoy? O sea, ¿por qué estamos
tan preocupados? ¿Por qué tenemos tanta incertidumbre? Y la incertidumbre nos separa. Es como si hiciera una separación entre Dios y nosotros. Dejamos de tener esa conexión con Dios y decidimos que nosotros podemos hacer las cosas libremente. Es como el enchufe que nosotros tenemos para con Dios, pero nosotros decidimos desenchufarnos de Dios y tener esa conexión, y entonces la incertidumbre hace que nosotros andemos en nuestras propias fuerzas. Otra vez, ¿verdad? Pero yo sé que usted nunca ha andado en sus propias fuerzas, ¿verdad? Jamás en la vida, siempre ha confiado en Dios. Ok, entonces la incertidumbre nos separa ¿de qué? De Dios. Ahora, ¿la ansiedad es de Dios? ¿La ansiedad es de Dios? ¿La ansiedad es de Dios? Desde luego que no, porque Dios no está ¿qué? Ansioso, ¿verdad? Dios es un Dios que nos dice: no estén ansiosos por lo que va a pasar el día de hoy, solamente vivan como deben vivir, conectados a la fuente de vida. ¿Y cuál es la fuente de vida? Dios mismo, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a tener esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a acontecer el día de hoy, realmente tenemos esa desesperanza dentro de nuestros corazones. Y lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, verso 7, dice así, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Sé concreto en lo que quieres pedir. ¿Sé concreto en qué? Lo que quieres pedir. Sé concreto. O sea, no hables demasiado cosas que ni siquiera tú entiendes, sino simple y sencillamente, para estar libres de esa ansiedad, deberíamos decir: Señor, gracias por el alimento de hoy, gracias por el vestido de hoy, gracias por el cuerpo físico tan así esbelto, ¿verdad? Las mujeres así, cintura reducida, los hombres musculosos. Señor, gracias por este cuerpo tan maravilloso que me diste el día de hoy. ¿Sí o no? Sí, amén. Gracias por mi comida rica y sabrosa, el postre incluido y el agua incluido. Gracias, Señor, porque en Filipenses capítulo 4, verso 6 dice: por nada, Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis ¿qué? Afanosos o angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Lo que les acabo de decir, con acción de gracias. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy ya me permitiste despertar. Gracias, Señor, por mi familia, porque hoy ya me permitiste verla. ¿Sí o no, amados y amadas del Señor? Amén. Por eso es algo que Jesús hacía. Jesús nos puso el ejemplo para que nosotros no estuviéramos ansiosos. Jesús tenía todo un reto cuando estuvo aquí como hombre en la tierra. El reto era redimir a la humanidad de su pecado, pero era una gran misión, mucho estrés, muchos desafíos, retos, pero la diferencia entre nosotros y Jesús es que Jesús sencillamente oraba al Padre, echaba toda su ansiedad y todas sus peticiones ¿sobre quién? Sobre Dios, sobre el Padre, conectados en esa comunicación de papá hacia hijo, creyendo que Dios era el proveedor, era el sanador, era el restaurador en el tiempo que Jesús estuvo como hombre en la tierra. ¿Sí o no?
¿Sí estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, en estos tiempos tan rápidos, a veces nosotros queremos que todo sea rápido, 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 rápido. Es como meter algo al microondas y que el microondas, pero si se tardó 10 segundos, que sean 5, ¿sí o no? Porque sales corriendo al trabajo. Yo sé que ustedes no. Yo sé que ustedes se levantan a las 5 de la mañana, oran 1 hora, después se van a hacer un poco de ejercicio, después se sirven un gran desayuno con un gran sándwich de jamón o una torta así grande con su cereal y su leche, y se van bien tranquilos a trabajar a donde tengan que ir, ¿sí o no? Ya meditaron, están muy tranquilos. Señor, el día de hoy tú vas a hacer todo, ¿verdad? Pero en este mundo tan rápido, por eso algunas personas cuando se vienen de algún estado de la República donde la vida no es tan rápida como aquí en la Ciudad de México, ellos dicen, ¿sabes qué? Me regreso a mi amado pueblo, ¿sí o no? Porque allá a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, ya estamos ahí tendidos en una hamaca, ¿sí o no? O estamos viendo las olas del mar, o estamos viendo ahí del campo los árboles, o estamos viendo los maizales, estamos viendo la huerta o el trigo, y acá en México ustedes están locos. Ustedes andan de allá para acá y rápido, no les alcanza el tiempo para nada, ¿sí o no? Sí. Y eso nos provoca a nosotros unos problemas tremendísimos. ¿Cómo qué? Cuando nosotros tenemos esa desconexión y nos queremos a veces beber la vida, ¿verdad? En un solo día queremos corregir todo, queremos quedar bien con todos, con toda la gente, porque a veces a lo mejor así estamos acostumbrados. Si no hago esto, a lo mejor no le agrado a la gente, o no le agrado a mi esposo, o no le agrado a mi esposa, o no le agrado a mis hijos, o no le agrado a mi jefe. Entonces, ¿qué andamos? Ansiosos por cumplir en todo. Y Jesús dice, tranquilo. ¿Qué dice Jesús? Tranquilo. O sea, Jesús nos dice, cálmate, ¿sí o no? Y así andan los pequeños también en la vida, porque es decir, tranquilo, calma, es como poner un límite a la ansiedad y decirle a alguien, ponle un límite a lo que estás haciendo, ¿sí o no? Ya, tranquilo, stop, para los que no hablan Spanish, ¿está bien? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos provoca tantos problemas? El problema es que la ansiedad divide nuestra mente, nos distrae, nos obstruye nuestra atención, disminuye la producción en nuestras vidas, ya sea en un trabajo, en una empresa, en un negocio, en nuestras propias vidas, a manera de nosotros ser productivos en todas nuestras áreas. Disminuye la ansiedad. Estamos tan ansiosos y estamos tan distraídos que nos distrae de lo que realmente tenemos que hacer, y destruye también las relaciones interpersonales, ¿sí o no? Yo sé que ustedes nunca se han peleado con su pareja o con su vecino o con su amigo, ¿verdad? No. Porque la ansiedad, el estrés que traemos, ya nadie nos puede decir nada, porque ¿qué? Estamos roñosos. Nos ponemos flamencos. Es que tú dijiste que tranquilo, cálmate, ¿sí o no? A ver, dile a tu vecino, cálmate, tranquilízate, ya. Tranquilízate. Toma Dalai. Dalai, por ahí dijeron, ¿no? Dalai. La ansiedad es un mal, es una enfermedad, que a veces digo enfermedad porque se vuelve patológico y destruye muchas relaciones interpersonales por el afán. ¿Y cuáles serían los síntomas que nosotros podríamos percibir cuando nosotros
tenemos esa desconexión de la tranquilidad y nos vamos hacia el desbordamiento de nuestra emoción y empieza a haber tal vez un síntoma de ansiedad. Mal humor. El mal humor. Sí. Aquí en México casi no se da mal humor. Todo el mundo se te cruza. Ahorita, en este horario, ya todo el mundo viene un poco estresado o mucho o demasiado estresado y quiere llegar a sus comunidades, a sus barrios, a sus colonias, a sus zonas habitacionales y ya vienen pero rapidísimo, ¿verdad? Ya lo que quieren es llegar. El problema aquí es que quién sabe cómo lleguen a su hogar, ¿sí o no? Ahí el gran problema de la ansiedad. Y quiero decirles algunos síntomas de lo que es la ansiedad. Algunos síntomas son temblores, contracciones o sensación de agitación, o sea, te sientes muy agitado, tensión o adormecimiento de los músculos, inquietud, nadie está inquieto, ¿verdad? Pura paz y tranquilidad, fatiga, muy fácil, nos fatigamos, nos cansamos, porque estamos tan ansiosos que nos sentimos tan cansados que a veces solamente queremos estar durmiendo. ¿Queremos estar qué? Durmiendo. A mí me pasó en este fin de año o en el mes de diciembre con el repentino fallecimiento de mis dos hermanas. Viene esa ansiedad y la ansiedad, les aclaro, no es mala, La ansiedad es algo, es parte de la vida, es algo que nosotros necesitamos para que nos impulse. El problema es cuando la ansiedad ya se desborda, cuando tenemos esos sentimientos de qué va a pasar. Pero Jesús siempre decía, no teman, no qué, no teman, solo crean. Y por ejemplo, a mí me pasó que en esa ansiedad me empecé a comer más, por eso se me nota el pavo y la Navidad y algo que me estaba pasando es que, o sea, sí hacía las cosas, pero de repente solamente quería estar durmiendo. ¿Solamente quería estar qué? Durmiendo. Yo sé que a ustedes no les pasa, Y parecía un puntito ahí, ¿cómo se llama? Un síntoma de depresión. ¿Por qué? Porque dices, o sea, si eso pasa tan repentinamente, y luego escuchas de más accidentes en los cuales hubo problemas, y dices, si salgo a la calle me pasará lo mismo, o cuándo me iré de este planeta, cómo me iré, y empiezas a hacer un cuestionamiento. A veces yo le llamo teatro mental. ¿Un teatro qué? Un teatro mental. Y aquí hay muchas, es como bailarinas que bajan, pensamientos que bajan y empiezan a interactuar con tu cerebro, y finalmente a veces entran esos pensamientos, bajan a tu corazón y se traducen al exterior en qué? En acciones, ¿verdad? En acciones, accionas. Tu interior te dice, hay cosas muy malas, deprímete, ya no tiene caso seguir en la vida, tanto que a veces hemos hecho y esto pareciera una injusticia, ¿sí o no? Pero ¿cuántos saben que Dios tiene el control? Amén. Entonces, primer síntoma que a veces a mí me ha llegado a pasar es que empiezo a comer de más y no tengo ganas de hacer ejercicio, pero también procuro fugarme. Tal vez no estoy tomando alcohol, pero el dulce. ¿Sí sabes que cuando la glucosa entra en demasía en el cuerpo físico, se convierte en qué? En alcohol. Lo metaboliza el cuerpo. Entonces quiero una bebida de soda para los que no son de este país.
un refresco para los que son de este país y una limonada con mucho azúcar para los que son de la costa, ¿está bien? Entonces, azúcar, chocolates, dulces, porque estoy muy ansioso y a veces decimos, es que quiero apapachar ese niño interior, una paleta. ¿Qué pasa? Estamos ansiosos, o estoy ansioso. Y despertándome ya quiero estar durmiendo otra vez. ¿Cómo se dice? Cuando estás muy cansado y solamente quieres ahí tirarte y descansar y que nadie te moleste tal vez, o no quieres pensar, mucho menos quieres tener metas, mucho menos quieres tener una visión clara de lo que sería el año 2015, ¿no? Planear, no quiero. A ustedes no les pasa, ¿verdad? Yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero gloria a Dios. Entonces, mucho menos hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque como les decía, tienes mucha fatiga por lo que está pasando. ¿Sí o no? Y eso es un síntoma de ansiedad. Algunos otros síntomas son dificultad para respirar o sensación de ahogo. O sea, sientes que te ahogas, sientes que... ¿Se han sentido ese síntoma? Yo lo sentí mucho cuando, por ejemplo, estaba haciendo, después de las operaciones de mi ojo, en el ojo izquierdo, a medianoche me empezaba a palpitar mucho el corazón y despertaba y háblale al doctor, me siento mal y el corazón sientes que te va a dar, ¿cómo le llaman aquí en México? El patatús, ¿qué pasó? Sientes que te da, pero es algo, es el miedo a lo desconocido. En tu vida te han operado y te operan que tu cuerpo es físico y tu mente resienten mucho, ¿sí o no? Me decía la doctora, ¿está usted nervioso? ¿Está un poquito? ¿Por qué? Usted no debe tener nervios. Le digo, pues es la primera vez que me van a operar, ya estoy aquí tirado, todo sedado, ¿sí o no? Le digo, es que este es nuevo para mí, o sea, nunca lo he experimentado. No, a ver cómo le hace, pero quítese los nervios, sálganse por favor, ¿sí o no? ¿Me entienden? Pero hay un cierto grado de estrés, pero a veces como que las personas y las circunstancias te lo quieren, ¿qué? Aumentar, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo sé que sus parejas son bien tranquilas, sus hijos son bien tranquilos, esposos bien amables. A lo mejor usted ni necesita esa plática, ¿sí o no? Pero a lo mejor sí la necesita, ¿está de acuerdo? Entonces, palpitaciones o taquicardia. Sí, lo has sentido. A mí, en lo personal, me da miedo cuando hay demasiada ansiedad y el corazón empieza a latir muy rápido. ¿Sí o no? O sea, el corazón empieza así como que a desbordarse por un suceso o por algo que está uno o por algo que estoy muy preocupado. Sudoración o manos frías y húmedas. A ver, supervísale las manos a tu vecino. A ver, mire, vecino. A boca seca. La boca seca, y no es porque estés compartiendo, sino porque a veces tomas agua y sigues con la boca seca. Mareos o sensación de inestabilidad. ¿Te has mareado? A veces. O sea, sientes mareos y dices, creo que me estoy enfermando. Creo que algo me está pasando. Pero nunca ves que puede ser un principio de ¿qué? De ansiedad, ¿verdad? Un principio de ansiedad. Náuseas, diarrea u otras molestias abdominales. Antes a mí no me pasaba, en mis días mozos no me pasaba que me dieran náuseas, pero de repente hay situaciones ahora extremas
o demasiado preocupantes y siento esa sensación de náusea, pero antes no lo sentía. Pero ¿verdad que antes ni el frío sentíamos? ¿Sí o no? ¿Verdad? No, yo sí. Sí lo sentían, gloria a Dios. Los jóvenes. Estaban jóvenes, chavos. Están perfecto, bien dicho. No, yo tiene como 25, 26 años, pero yo cuando tenía 18 años, 19. Así es de que, amados, y muchas veces cuando sentimos esa sensación de querer vomitar, de esas náuseas, a veces decimos, creo que me estoy enfermando, pero en realidad algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacer es discernir qué pasa. ¿Discernir qué? Lo que pasa. ¿Qué pasa? No irnos en la emoción. Les decía, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Los sabios se nos quita. ¿Por qué? Porque la emoción se desborda y tenemos una situación pero no sabemos qué hacer. Entonces tenemos esas náuseas y decimos, oh, me estoy empezando a sentir mal. No, a lo mejor será que estás muy ansioso por el momento o por la circunstancia, o simplemente porque estás en una situación en la cual a lo mejor no quieres estar, no te gusta estar en ese lugar y tienes que estar. ¿Estamos de acuerdo? También sofocación o escalofrío. Eso de la ansiedad es algo bien tremendo, amados. Por eso Jesús nos dijo 4 veces en los evangelios: por nada ¿qué? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, con esta está bien. Gracias. Hoy han venido 2 pláticas, me parece. Toda la semana he estado dando pláticas. Hoy me salvé de una porque me la cancelaron, pero aún así dimos pláticas. Y es importante que nosotros invertamos lo más que se pueda en educación, principalmente para nosotros. Entonces, sofocación y escalofríos, dificultad para deglutir o sensación de un nudo en la garganta. Eso la mayoría hemos sentido, ¿verdad? ¿Que cuánto es de la colegiatura? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Y dices, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y se nos hace un nudo en la garganta y decimos, hasta el hambre se me fue, ¿sí o no? Es bueno porque te ayuda a pensar qué hacer, pero es malo si se te desborda la emoción y empiezas a discutir con tu pareja, o con tu familia, o con tus hijos, debido a que se desborda la ansiedad. Cuando nosotros tenemos esos síntomas, lo mejor es tranquilizarnos. ¿Es qué? Tranquilizarnos. Y también tenemos estos síntomas de que la sensación de que va a suceder algo. A veces no todos los sueños se cumplen. Jesús, el Señor o Dios en el Antiguo Testamento decía, ustedes se creen todos sus sueños, pero no todos sus sueños son una verdad, ¿sí o no? Porque nuestra vida, si Dios quiere, iremos, haremos, negociaremos, trabajaremos, reiremos, sonreiremos, educaremos, nos instruiremos, y si Dios quiere, ¿qué? Volveremos. Entonces, no todos nuestros sueños son una verdad. ¿Es verdad o no es verdad? No todo lo que sueñas es que soñé con la muerte. Jesús venció a la muerte. ¿Sí o no? Sencillo. Soñé que el enemigo me atacaba.
ciertamente Jesús, el Señor, lo expuso triunfando sobre él públicamente en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Cada vez que nosotros tratemos de decir, Señor, pero esto, Él te va a decir, tienes mi palabra. ¿Tienes qué? Mi palabra. Respuesta, el síntoma que también podemos tener es una respuesta de alarma exagerada. Nos alarmamos rápidamente y exageramos. Es que te estoy hablando por teléfono porque, a ver, cálmate, ¿sí o no? Cálmate. Es que, ¿qué? Me está conectando un perro, no me quiere morder. Ay, se me gran alarma, ¿no? Se metió un ratón las mujeres, ¿no? ¡Auxilio! ¡Se metió un ratón a la casa! Llamen a los bomberos, ¿no? O tu gato se subió al árbol y quieres que vayan los paramédicos, los bomberos a bajar tu gato del árbol, solo que se vaya a caer. ¿Sí? Dificultad para concentrarse. A veces nosotros estamos tan afanados, tan ansiosos, con tanta incertidumbre que no captamos lo que Dios nos quiere decir para ese día. Y dice, es que no retengo. Pues, ¿cuántos años llevas sobre la tierra? Pues como 80 o 100. No, pues regrésate a maternal, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que con tanta sabiduría todavía digas, es que yo no retengo las cosas? No, más bien, tienes demasiadas preocupaciones. ¿Sí o no? ¿Demasiadas qué? Preocupaciones. Sí, desde luego. O sea, siempre tratamos de echarle la culpa a algo para nosotros no tener la responsabilidad de decir, no, es que yo no estoy tan ocupado. La gente tiene tantas responsabilidades que simple y sencillamente dice, es que ya no retengo. Sí, pero si te checamos tu vida, estás bien ocupado todo el día con un montón de preocupaciones que a veces no somos capaces de vertir sobre el Señor o decir, Señor, yo tengo un tiempo para todo. Diga, un tiempo para todo. Un tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para reír, tiempo para con la familia, tiempo para aprender. Gracias. Tiempo para meditar en mi vida. Tiempo, les decía en damas, tiempo para que te vayas a comer la fruta que más te guste, ¿sí o no? Y en damas decían, un melón, una sandía, mete la cara en la sandía, ¿sí o no? Por si mañana te vas al cielo, ya hoy hasta te la embarraste, ¿sí o no? ¿A qué sabe la sandía? Bien sabrosa, San Pedro. Mira, has visto, pero, ¿sí o no? Me la... Hasta que dije basta de sandía. Pero a veces nosotros estamos tan afanados en nuestras vidas que ya ni siquiera disfrutamos de las cosas buenas de la vida. Entonces, la dificultad para conciliar el sueño, híjole, eso es algo que a veces a mí me pasa. ¿A usted no? Sí. Híjole, 3 de la mañana y Señor, ayúdame por favor a dormirme, ¿sí o no? Y ya me tengo que levantar a las 6 y a las 6 te levantas. ¿Cómo te levantas? Te levantas y dices, bendito sea el Señor. Y el jefe, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Está bien, pero es por nuestro exceso de ¿qué? Ansiedad. Somos tan aprensivos que decimos, Señor, no te necesito y mañana yo voy a corregir las cosas. ¿Será cierto? No. Y al día siguiente Dios te ayuda y fue bien fácil corregir ese problema, ¿sí o no? ¿Sí o no, tocayo? Sí. Y dices, y por todo esto me estaba no pude ni dormir. Y hoy se resolvió tan fácil, ¿sí o no? Sí. Pero nuestra ansiedad no nos deja pensar claramente, no nos deja estar tranquilos. Y tal vez en malas noticias nos irritamos. Yo sé que usted no, pero algunas personas se irritan al grado de ¿qué? De gritar. ¿De qué? En algunos hogares
tal vez no en tu caso, pero empiezan los golpes, las amenazas, las discusiones, los pleitos. Los pequeños van y se esconden a sus cuartos para no escuchar cómo papá y mamá están discutiendo acerca de una situación. Por ejemplo, hoy que fuimos a darle pláticas sobre valores a los pequeñitos, una niña se soltó a llorar en el salón y me dio así como que se me hizo un nudo en la garganta, porque dice: es que yo me escondo en mi cuarto cuando mis padres todos los días empiezan a pelear. Dice, pero lo estoy escuchando. Y empieza esa irritabilidad desbordada, que no solamente decía alguien por ahí: a tu infierno también te llevas a tu familia. A tu infierno te llevas a tu familia. ¿Cuál infierno? Pues el que creamos a veces en la tierra. A tu ansiedad también te llevas a tu familia. Otro pequeño dice: es que a mí mi papá siempre me está diciendo que soy un estúpido, que soy un tonto, que no sirvo para nada, porque la tensión de la vida nos lleva a decir palabras hirientes a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro esposo, y desafortunadamente la gente se acostumbra tanto a lo malo y piensa que es normal. ¿Piensa que es qué? Normal. Les decimos a los chicos en las escuelas: ¿cuántos vienen sin desayunar? El 35 o 40% de los pequeños van a la escuela sin nada en el estómago. ¿Cómo creen que van? Con una ansiedad, pero tremenda. Les decimos: a ver, chicos, levanten su mano, ¿a cuántos les pegaron el día de hoy? La mayoría. Patadas, golpes, tubo, les pegan con tubo, con chanclas. Dice una niña: a mí me pegan con la chancla asesina. Y le preguntamos: ¿no? ¿Por qué te pegan con la chancla asesina? Dice: es que una vez me pegaron tanto en la espalda con esa chancla que se me quedó toda la espalda morada. Por eso le llamé la chancla asesina. Les pegan con cadenas, puñetazos. Y es precisamente por eso, porque un hogar inestable está lleno de ¿qué? De ansiedad, ¿sí o no? Entonces, y en ello por lógica hay nerviosismo, temor, miedos, ansiedades. Entonces, la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 6 dice: Hebreos capítulo 13, verso 6 dice así: de manera que podemos decir confiadamente, diga confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Entonces, cuando viene esa ansiedad, ese estado de agitación, de inquietud, de zozobra en el ánimo, y que las exigencias o el estrés impuestas a un individuo o a nuestras vidas nos agotan, escucha bien, nos agotan o rebasan la capacidad de adaptación hacia ese problema, ciertamente nosotros podemos decir confiadamente: el Señor en esas situaciones tan difíciles es que mi ayudador, no temeré. ¿No qué? No temeré. No temeré. No temeré. Ciertamente tengo una situación muy difícil, pero el Señor es mi ayudador, que no voy a estar temeroso o temerosa. Cuando la situación es tan extrema que rebasa nuestras posibilidades,
que rebasan nuestra capacidad de poder resolverla, simplemente diremos: el Señor es ¿qué? Mi ayudador. Mi ayudador. No temeré mal alguno. ¿Estamos de acuerdo? En Proverbios capítulo 3, verso 23 dice: entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Entonces usted y yo andaremos por nuestros caminos sin temor de que nosotros andemos ansiosos, angustiados, irritados y con incertidumbre, haciendo las cosas en nuestras fuerzas, sino diremos: el Señor tiene el control de mi vida y de mis caminos. ¿Sí o no, amados? Yo una vez entendí algo que es bien importante y se lo voy a decir. Había un hombre que conducía un tráiler, y cómo me acuerdo de ese testimonio, de verdad, que me hizo reflexionar a mí. En la vida vas aprendiendo y el Espíritu de Dios siempre te va enseñando cosas nuevas. Había un hombre que tenía un tráiler. En la mañana, ya apresuradísimo, cambiado, sale, y para ir a donde está la base de trailers o el encierro, tiene que irse en su coche. Sale y una llanta ponchada de su bendito coche. Y dice: ¿cómo es posible que con tanta prisa se le haya bajado una llanta? ¿Sí o no? Al coche, aclarar. Rápidamente saca el gato la llanta y la cambia y le da marcha. ¿Y qué creen? No arranca. El dichoso y bendito coche. Y él tenía que estar a las 8 de la mañana allá en el Distrito Federal para irse en su viaje que tenía a Chihuahua. Y finalmente, pues para él era muy importante porque no tenía dinero. Entonces ese viaje le iba a proporcionar, pues era casi irse toda una semana. Entonces había trabajo, había dinero, pero si no había trabajo, no había ¿qué? Dinero. Bueno, le dice al vecino: vecino, páseme corriente, por favor. Y ahí tienes al vecino dándole vuelta a su coche, y vecino ya no arrancó el dichoso coche. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hice? Señor, que tú nos cuidas y nos guardas. Lo clásico, ¿verdad? Yo sé que usted no lo ha dicho. Finalmente pide un taxi, y el taxi se descompone en la quebrada. Ahí se descompuso el dichoso taxi ahí en la quebrada. Ya el tiempo le había ganado, agarró un camión, llegó tarde allá a la base de los trailers, y le dice: ya estoy aquí, rápido, ya estoy aquí, ya estoy aquí, mándeme a mi viaje, que me voy a Chihuahua. Y le dice el encargado: ¿sabes qué? Que te esperamos la próxima semana, porque pues el viaje tenía prisa y mandamos otro chofer a que se fuera a Chihuahua. Entonces te vienes el próximo lunes. Y él dice: mira nada más todo lo que me pasa. Si yo le dije a Dios: Diosito, ayúdame, pipí. Y se fue bien desesperado a su casa, triste, sin trabajo, angustiado, ansioso. ¿Qué voy a hacer? Y ya pasa la semana y regresa a su trabajo. Y va con el encargado y le dice: ahora sí, aquí estoy tempranito, ¿me puedes dar mi trailer? Ah, dice: claro que sí, agárrate ese trailer que está ahí. Y otra vez, ¿no? Le dice: es que ese no es mi trailer, yo lo traía bien bonito, bien arreglado, lo traía con su estéreo, y yo lo traía bien limpio, y ahora quieres que agarre ese, ni lo conozco. Le dice el encargado: ya cálmate. ¿Ya qué? Cálmate. Dice: el tráiler que se fue con el otro chofer se volteó y el que lo llevaba se murió.
Dice, y hasta ahí me cayó el 20. A veces tratamos de decirle a Dios cómo cuidarnos, ¿sí o no? A veces estás pasando por situaciones tan difíciles que dices, Señor, es injusto. Y Dios dice, ¿por qué tú no quieres ayudar a cuidarte? ¿Sí o no? ¿Por qué estás tan ansioso? ¿Por qué estás tan irritable? ¿Por qué estás tan con esa incertidumbre y esa desconexión de tu persona hacia mí? O sea, es como si Dios te dijera, ¿por qué te desconectas de mí si yo soy omnipotente? Hablando el Señor, ¿sí o no? Amén. En Salmo 119:42 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Cuando una situación te trate de avergonzar, tú tienes que decirle, la palabra de Dios dice, ciertamente el Señor es mi ayudador, no tengo temor de esta situación, porque en su palabra hay que confiado. La confianza en que Dios es más sabio que nosotros, la confianza en que Dios es más inteligente, que Dios es el príncipe de paz, el rey de paz, el proveedor, el sanador, y que tiene una mejor idea que nosotros, que a veces andamos tan ansiosos y tan desconectados de su palabra o de su voz, ¿verdad? ¿Son amados? Perdón. En el Salmo 112, verso 7, Salmo 112, verso 7, dice, no tendrá temor de malas noticias, hablando de algún cristiano o cristiana, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en su Dios, confiado en el Señor, confiado en Yeshua, confiado en Jesús. Dice, aquí hay cristianos y cristianas que no tienen temor de malas noticias, sino que su corazón está confiado en Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén, aleluya. O sea, nosotros no tengamos temor de malas noticias, sino que nuestro corazón esté confiado en ¿quién? En nuestro amado Dios. Amén. En el Salmo 27:3 dice, Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré ¿qué? Confiado. Si hay algo que yo he conocido sobre esta tierra, amados, es que Dios siempre me ha defendido. Y a veces yo estoy equivocado y me ha exhortado, pero no porque yo esté equivocado, Él va a dejar de pelear por mí. Él va a defenderme de esas malas situaciones, de esos enemigos espirituales que tratan de apagarme la vida, sino que aunque un ejército y aunque guerra se levante contra nosotros, nuestro corazón está confiado en aquel que todo lo puede. ¿Sí o no? Amén. ¿Eso no te alegra el corazón o si te lo alegra? Amén. Señor, finalmente vine a tus pies, te he aceptado como mi Señor y Salvador. Organiza mi vida, haz de mi vida, te cedo el derecho legal de mi vida. Pero hay algo que nosotros, para poder acostarnos y dormirnos confiados en el Señor, nosotros tenemos que soltar aquellas malas situaciones, tenemos que aprender a ser desprendidos de esas cosas que nos merman la existencia. Tenemos que aprender a cederle el territorio de nuestras vidas al Señor.
Señor, la falta de dinero, la falta de inteligencia, la falta de sabiduría, la falta de una casa donde vivir, y decirle: Señor, yo sé que tú nunca me vas a dejar que viva en la calle. Yo sé que tú me vas a proporcionar una casa. Yo sé, Señor, que tú vas a cuidar a mis hijos, que vas a cuidar a mis hijas en cualquier lugar donde se encuentren. Amén. Amén. Y aprender a desprenderme y ser honestos. Hay gente que nunca le pasa nada, pero una vida de mentira no nos lleva a nada, ¿sí o no? ¿Qué te pasa? Nada, todo bien. Yo sí, Señor, estoy temeroso, Señor. Esto que pasó en mi vida en el año pasado, tengo temor, Dios. ¿Cómo puedo soltarlo? Y a veces soltarlo, Jesús nos dejó un buen ejemplo de cómo en el reto que tenía sobre la tierra, aprender a ser desprendidos, soltar el estrés. Me están buscando para matarme, Padre. Estoy tan ansioso. A lo mejor de esta situación, yo no quiero, Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero yo me desprendo de estas situaciones tan terribles como es la ansiedad, que se vuelven un enemigo de mi cuerpo físico, porque cuando nosotros generamos ese nivel de estrés, el cerebro lo capta como una alarma, y el cuerpo físico se empieza a enfermar. El cuerpo físico empieza ¿a qué? Así, porque el cerebro está recibiendo órdenes, mucho estrés, mucha ansiedad, y se desborda la emoción, y el cerebro organiza las cosas de tal manera que es como si le estuvieras ordenando: cerebro, enferma todo mi cuerpo porque yo te lo estoy ordenando, al estar sumamente con incertidumbre y sumamente ansioso. Y con ello a veces viene el cáncer. ¿El qué? El cáncer. El cáncer. Es una de las respuestas a tanto estrés en nuestras vidas. El cáncer, cuando las manos se hacen así, ¿cómo se llama? Artritis, dolores en los huesos, dolores de cabeza, de estar tan ansiosos. La ansiedad es buena cuando la traduces de una forma bonita. A ver, ¿cómo salir de la ansiedad? Siendo honesto delante de Dios, buscando consejería, buscando ayuda, saliéndote a hacer ejercicio, buscando una actividad sana, desprendiéndote de tantas situaciones malas que te están oprimiendo. Buscar un consejero, sea con tu pastor, con tus líderes o con tu persona de confianza. Quiero hablar contigo porque estoy demasiado oprimido por la ansiedad. Amén. Y dejar de guardarnos las cosas. Dice la Biblia: mientras te sea posible, procurar la paz con todos. Mientras te sea posible. ¿Qué quiere decir? Que a veces habrá situaciones que no podemos controlar, ¿sí o no? Habrá situaciones que están fuera de nuestro control y que solamente Dios puede arreglarlas. Por eso en el Salmo capítulo 4 verso 8 dice: en paz, digan paz. Paz. En